se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Bueno, Dios le bendiga a los hermanos esta mañana. Feliz sábado a todos. Que podemos recibir la bendición del cielo en esta mañana, en este culto y día de adoración. Vamos a comenzar con un estudio de la palabra de Dios, de nuevo referente al santuario. Este va a ser un poquito general, hablando del santuario y los propósitos del santuario. Si comenzamos de nuevo, me gustaría comenzar con una palabra de oración una vez más y podemos después entrar de lleno en el estudio de esta mañana. Así que oremos a nuestro Señor, diciendo: Padre Celestial, Señor, en esta mañana te damos las gracias por tu día santo. Gracias por este tiempo de reposo donde podemos apartarnos de la vida común y enfocar a nuestro Padre Celestial, enfocar a nuestro Salvador Jesucristo y enfocar en esta mañana lo que vamos a hacer, enfocar el plan de la redención que tú nos has demostrado a través del santuario. Señor, que tú nos puedes ser nuestro maestro a través del Espíritu Santo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De nuevo, tenemos por título el deseado de todas las naciones y comenzamos en la palabra de Dios en Éxodo 25, versículos 1 y 2. Dice Éxodo 25, 1 y 2, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diera de su voluntad, y de corazón tomaréis mi ofrenda. O sea, claramente aquí el Señor está pidiendo ofrenda voluntario, y eso es exactamente el significado de la palabra ofrenda, es voluntariamente dar. Pero lo interesante es que sigue allí en el versículo 3 y 4 y dice: esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Y allí va listando, hay una lista de la ofrenda que el Señor está pidiendo. Dice: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. O sea, el Señor pide una ofrenda porque uno puede liberalmente dar la cantidad que uno desea dar de su corazón. Pero el Señor pide específicamente las cosas que Él deseaba, que era para la construcción del tabernáculo. Allí sigue en el versículo 5 y 6 pidiendo pieles, ¿verdad? Aceite, aceite para el incensario, piedras, versículo 7, piedras preciosas para el ifod y para el pectoral, para el sumo sacerdote. Así que es muy interesante cómo sucede esto, porque el Señor pide ofrenda, pero no pide cualquier cosa. Él pide ofrenda de corazón, pero que sea dentro lo que la ofrenda, dentro lo que las cosas que Él había pedido.
si se daba cosas, algunas cosas que fuera algo que él nos pidió, entonces no se aceptaba esa ofrenda. Dice Éxodo 25:8, muy conocido, dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Muy interesante aquí porque el Señor, como sabemos, ¿verdad? El Señor dio un diseño específico con todos los detalles de cómo construir el tabernáculo. Y no solamente el diseño del tabernáculo, sino de los utensilios. O sea, allí se dio el diseño del altar de sacrificio. Cuánto iba a ser el tamaño, la altura, la anchura, de qué material iba a ser, de bronce, hablando de los cuernos, ¿verdad? Que necesitaba tener 4 cuernos, y de todos los muebles del santuario y todo lo que había dentro, se había dado todos los detalles, cosa que cuando construyeron, nadie usa su propio pensamientos o ideas puesto en la construcción del santuario. Dios dio todas las instrucciones y específicamente tenía que seguir todas esas instrucciones para la construcción del tabernáculo. Así vemos más adelante que se dio las instrucciones cómo construir el arca del pacto. Era de madera acacia con oro encima de esa madera. Vemos, ¿verdad? Ya mencionamos los muebles del lugar santo, el mesa de panes, el candelabro, las 7 lámparas o el candelabro, y el altar de incienso. Ya mencionamos el altar de sacrificio. También se le dio todos los detalles, específicamente cómo hacerlo, incluye el lavacro también, ¿verdad? Y Éxodo 40:20 dice de esta manera, hermano. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, los 10 mandamientos. Y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. El 21 dice, luego metió el arca en el tabernáculo. Ok, aquí está indicando que Moisés trae el arca del pacto dentro del tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 34, Éxodo 40:34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Así que vemos, ¿verdad? Primeramente que el arca del pacto, que es el mueble más importante de todo significado del santuario, se pone en su lugar donde Dios había mandado. Y allí después que se pone en su lugar, dice que la presencia de Dios se manifestó en ese lugar, en una nube cubriendo el tabernáculo de reunión. Sigue diciendo, versículo 35, no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y de nuevo vemos, ¿verdad? Dios se está manifestando de una manera visible, representando su presencia en ese lugar como una manera de favor. Él está demostrando que su presencia estará en su medio. Y porque ellos habían cumplido los mandatos de construir el tabernáculo, así como los diseños que él había dado, y como Moisés cumplió su rito como él los había mandado,
poniendo el arca del pacto, cubriendo con el velo, que él llenó ese tabernáculo con su gloria, con su presencia. Y los del pueblo estaba bendecido a ver la manifestación de Dios y sentir, ¿verdad?, la presencia de Dios en su medio. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el templo que construyó Salomón. Se sabe que David quería construir el templo, pero no se le permitió a David construir el templo, sino que se le dijo que iba a ser su hijo Salomón, iba a construir el templo. Pero ahora, si buscamos nuestra Biblia, en 1 Crónicas 28:10, dice: mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques, casa para él, para el santuario. Esfuérzate y hazla. Aquí está hablando de David a su hijo Salomón. Y sigue el versículo 11 diciendo: y David dio a Salomón, su hijo, el plano. Interesantemente vemos que hay un plano. ¿De dónde sale ese plano, hermano? Y esto es muy interesante. Bueno, vamos a aprender por lo menos algo sencillo en esta mañana. Pero nos vamos a traer esta enseñanza a estos mismos, hasta nuestros días, hermano. Hasta nuestros días. Pero hay que ver el fondo, ¿verdad?, de esta enseñanza. 1 Crónicas 28:19 dice: todas estas cosas dijo David. David ahora viene hablando su hijo. Me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Ahora te pregunto, hermano, ¿dónde fue que David sacó el diseño para el templo que construyó Salomón? Claramente lo dice el versículo, hermano. Dice que por la mano de Jehová y me hizo entender las obras del diseño. O sea, a través del Espíritu Santo, Dios impresionó a David sobre ese diseño para la construcción de el templo que construyó Salomón, que fue la más gloriosa de todos los templos. Y dice, ¿verdad?, que cuando por fin se construyó ese templo, fue bastante glorioso, siguieron todos el diseño que Dios había dado a David. Pusieron el arca del pacto dentro, y para que podía descansar el arca del pacto en ese lugar, pusieron dentro del lugar santísimo. Después de eso, dice el segundo de Crónicas 7:1, cuando Salomón acabó de orar, y esto es, ¿verdad?, prácticamente el primer culto de inauguración para el templo. Y allí se está haciendo, ¿verdad?, un sacrificio sobre el altar de sacrificio en honor de esa inauguración de ese templo. Dice: descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Dice el versículo 2, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Otra vez, hermanos, vemos que la gloria de Dios, y no solamente llena la casa, ¿verdad?, manifestando la presencia de Dios en ese templo, de nuevo demostrando su favor a ese casa de adoración, ¿verdad?, ese templo, sino que el fuego que consumió a los sacrificios fue enviado nada más y nada menos por el Señor mismo, demostrando su favor divino a ese sacrificio.
¿bien? O esos sacrificios, por lo pone ahí como había varios. Ahora, algo sucede en la historia del pueblo de Israel, algo que quizás conocemos muy bien, pero vamos poniendo en relación, es la cautividad babilónica. La cautividad babilónica. Y si estudiamos el libro de Jeremías, vamos a ver a través del libro completo de Jeremías, Dios ha estado llamando a su pueblo que puede enderezar sus caminos, porque el pueblo ya andaba por caminos torcidos, ya andaban adorando dioses ajenos, ya andaban quebrantando prácticamente los mandamientos, todos los mandamientos de Dios, robaban, mentían, ¿verdad? Hacían daño a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, pero estaban quebrantando los sábados, y no solamente los sábados semanales, sino los sábados los sábados ceremoniales también, que incluía ahí cuando descansara la tierra cada 7 años, pues ellos estaban quebrantando el descanso de la tierra también. Bueno, había muchas cosas que ellos estaban violando. Cuando leemos el libro de Jeremías, vemos que el Señor, tras capítulo, a través del profeta Jeremías, estuvo llamando misericordiosamente a su pueblo que volviera hacia Él. Él no lo quería hacer daño. Él no lo quería hacer un ejemplo para las otras naciones. A través de muchos profetas, no solamente Jeremías, llevaba tiempo llamando a su pueblo, diciendo: yo soy tu creador, yo soy tu Dios, sírveme a mí, ¿verdad? Pero sabemos, y se puede leer allí en Jeremías 25, el capítulo 25, que ellos se hicieron sordos a través de todos esos llamados. Se hicieron sordos. Y los resultados, así, en Jeremías 25:11, era que el Señor le había dicho que iban a ir en cautividad por 70 años, y era Babilonia que lo iban a tomar y llevarse para la cautividad. Dice Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: en el año tercero de reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Dice: y el Señor entregó en sus manos, esto es muy interesante, hermano, el Señor le entregó en sus manos. Y esto es porque pasa estas cosas que le están pasando a ellos, porque el Señor le entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. El Señor le permitió que se le quitara dos cosas aquí en el versículo 2. Primeramente, su rey. Le entregó en sus manos, al rey de Babilonia. La otra cosa, parte de los utensilios de la casa de Dios, y lo trajo a la tierra de Sinar o Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, o la casa de Dios pagano. Allí tomaron los utensilios o las cosas sagradas de la casa de Dios y lo puso en ese templo pagano. Para eso era demostrar al pueblo completamente que ya no había el favor de Dios. Ya la presencia de Dios se había retirado de ese pueblo, porque a permitir su rey y los santos utensilios y la destrucción del templo, se demostraba que la presencia de Dios no estaba en su medio. Ahora, esto sucede en el año 606. El año 606. Ahora vemos en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persa, dice que para que se cumpliese la palabra de Jehová
por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, y cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, viene Ciro, el rey, y dice así, hermano: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Oye esto, Ciro, rey pagano, viene anunciando que él reconoce que Dios le ha dado a él todas las cosas. Y esto es muy interesante porque el pueblo no reconocía a Dios. Dios llamaba a su pueblo y ellos no reconocían la voz de Dios. No reconocía a Dios como su creador. Pero este rey pagano viene y reconoce que Dios le había dado todas las cosas. Interesantemente, podemos encontrar que la palabra de Dios a través del profeta Isaías había predicho no solamente que el pueblo iba a salir en los 70 años, después de los 70 años de cautividad, sino quién es que iba a decretar la liberación del pueblo. Allí en Isaías 44:28 dice: ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. A decir a Jerusalén, serás edificada y el templo será fundado. Ahora, esto es una profecía hablando de Ciro. Interesantemente, Ciro viene del decreto reconociendo el Dios de los dioses, el Dios soberano. Y dice que, y él reconoce que Dios le había dado todas las cosas. Y dice, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que esté en Judá, allí en Esdras 1:2. Miren qué interesante, hermano, que Ciro reconoce la obra que Dios le tenía puesto delante de él. Y él viene para cumplir esa obra, como dice el versículo 1, para que cumpliese la palabra de Dios por el profeta Jeremías. Este decreto que da Ciro es para cumplir esa palabra de Dios a través del profeta Jeremías. Ahora, Ciro reconoció que la obra que Dios les pidió de él fue la edificación o la construcción del templo. Dice Esdras 1:7, y ahí demuestra que él comenzó a hacer esa obra. Dice el rey, Esdras 1:7, el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová. Vemos, ¿verdad?, en este acto que él viene a cumplir lo que Dios pide de él, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses, y allí los sacan los utensilios, ¿verdad?, para enviarlos para Jerusalén, para que se pueda reedificar el templo de nuevo, porque él sabía que era el propósito de Dios. Dios le había dicho al pueblo que iban a estar en cautividad los 70 años. Pero su propósito era que cuando ellos salieran de la cautividad, que ellos salieran para edificar el templo. No era el propósito de Dios que ellos salieran de Babilonia para ahora, bueno, salieron de esclavitud, están libres, váyase en donde quiera. Usted ahora se coge unas buenas vacaciones, se la van para China, se van para Rusia, se van para el Caribe, y allí descansa un rato, porque se sabe que ustedes trabajaron muy duro durante la cautividad. No era eso, hermano. Sino que salen de la cautividad, era con el único propósito de levantar la obra de reedificar o construir de nuevo
la casa de Jehová, el templo en Jerusalén. Ahora, unos datos tristes de este pueblo. Y pues, no lo miramos y no nos fijamos solamente en este pueblo, hermano, porque lo mismo sucede dentro del pueblo hoy en día. Era el propósito del Señor que ellos salieran en 70 años. En el año 606, Nabucodonosor sitió a Jerusalén. Ciro decreta la liberación del pueblo en el año 536. Exactamente 70 años después, vemos que ahí está el decreto para que ellos puedan salir. Cuando Ciro decreta la liberación del pueblo, muy pocos de lo que habían salieron. Muy pocos de lo que entraron, otra generación y medio, casi 2 generaciones, que repusieron allí en cautividad. Allí estaban los hijos y allí estaban hasta los nietos, ¿verdad? Allí que nacieron en Babilonia, no estaban dispuestos a salir. Este problema también nos indica la condición del pueblo en Babilonia o en cautividad. ¿Por qué no se prepararon para salir cuando se dio el decreto? Sabemos que Daniel, en Daniel capítulo 9, versículos 1 y 2, ¿verdad?, indica así que Daniel comienza a orar por el pueblo. Y él reconoce que ya estaba por cumplirse el tiempo profético, ¿verdad?, de los 70 años, y él comienza a confesar los pecados del pueblo y pide al Señor que cumple su promesa, que durante, ¿verdad?, de ese tiempo que había prometido Dios que iba a ser librado, que cumple esa promesa. Y Daniel reconoce el marco del tiempo que se cumple. Ahora, ¿por qué el pueblo no se preparó en salir? Uno, ellos estaban cómodos en Babilonia. Ellos estaban felices en cautividad. En cautividad, escúchame. En cautividad. Si estuvieran ustedes felices, si estuvieran en cautividad, y si decretan su liberación, y quisieran ustedes quedarse en la cautividad, ¿sí o no? Los hermanos dicen quizás, no, bueno, quizás, yo estoy seguro que dicen que no. Pero nosotros no hemos meditado muy bien lo que está diciendo aquí. Porque ellos estaban en cautividad, pero ellos no deseaban salir. ¿Por qué? Porque mira, es que tengo una linda casa aquí. ¿Y cómo voy a dejar mi casa? Si aquí esta casa yo estoy cómodo, tengo piscina, tengo mi transporte, tengo todo lo que necesito aquí, tengo un carro lindo del año, tengo mi educación que estoy trabajando ahí para mi maestría con mi doctorado, mi PhD aquí, ¿verdad? Tengo un futuro, una carrera, y cómo yo voy a salir de este sitio próspero, de mi vida próspero, y dejarlo atrás para irme a un desierto donde no hay nada, a irme al campo donde no hay nada que me espera a mí allí en ese lugar. Especialmente no decía solamente los del pueblo que habían ido en cautividad, sino los hijos y los nietos que habían sido criados allí en Babilonia. Lo del pueblo no había implementado el plan de educación. El plan de educación que Dios había puesto para el pueblo. Usted sabe que Daniel y sus amigos eran educados muy bien. Y ellos lo demostraron delante del corte, ¿verdad?, allí en Babilonia. Y así, como hablan el pastor Eliseo muchas veces, que habla del pastor del libro de Sutherland, que habla de la educación,
Dios había dado un plan de educación a este pueblo del movimiento adventista. Así como lo dio al pueblo judío también. Y ellos tenían un plan de educación, pero ¿sabe qué? Cuando fueron en cautividad, ese plan de educación se perdió. Y allí no estaban ni los hijos ni los nietos preparados para salir de la cautividad, y no, ni siquiera no querían salir de la cautividad para edificar el templo. Ahora, debían salir en 70 años. ¿Tú sabes cuánto se tardaron? Había un decreto por Ciro, 536. ¿Ustedes saben cuántos salieron? Salieron 42,000 y pico por ahí. Casi 50,000. Porque solo contando hombres. Si contamos mujeres, ¿verdad? Vamos a decir más o menos unos 50,000 personas. ¿Ok? 50,000. Eran 42,000. Cerca de 50,000. Había 3 llamados, hermano. 3 llamados. Ciro decretó en el año 536, Darío decretó en el año 520 y Artajerjes en el año 457 da el último decreto que por fin ellos comienzan a salir para edificar el templo. Lo que debieron tardarse 70 años en salir para edificar el templo, se tardaron 149 años para salir, para cumplir la palabra de Dios. Ahora, esto es muy interesante porque ustedes saben, en el chasco de 1844, tú sabes cuántas personas había que creían el segundo advenimiento. ¿Cuántos profesos creyentes habían? Bueno, había 50,000. ¿Y tú sabes cuántos llamados hay para que el pueblo por fin sale de Babilonia? Son 3 llamados. Debe haber más que una. Pero es necesario 3. Y no solamente 3, sino que se repite el segundo de nuevo. Bueno. Ageo es un profeta que se había levantado para llamar al pueblo para que cumple el propósito de Dios. Como le había dicho, el pueblo salió, un remanente pequeño salió para trabajar, comenzar a construir el templo, pero rápido que llegaron, se rindieron. No progresó prácticamente nada en la construcción del templo y ya se rindieron. Dice Ageo 2:7. Bueno, pueden leer el capítulo 1 de Ageo, no lo voy a sacar los detalles ahora mismo, pero si leen Ageo capítulo 1, allí Ageo explica cuál es la condición del pueblo, que ellos comienzan a dejar la edificación del templo para construir sus propias casas, para que se pongan cómodos ellos y ponen a un lado la construcción del templo. El Señor le dice, por eso no lo voy a dejar prosperar en nada. No van a tener comida suficiente, no van a tener agua suficiente, no van a tener lluvia, no van a tener siembra, no van a tener nada suficiente, porque han dejado mi templo desierto y se han ido a acomodarse ustedes haciendo sus propias casas. Ageo capítulo 2, versículo 7 dice, y hará temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estás hablando del templo que ellos debían construir después de la cautividad babilónica. Ahora, usted se recuerda que en la construcción del tabernáculo por Moisés y el templo de Salomón había una manifestación de Dios delante del pueblo, el cual demostraba el favor de Dios, llenaba de su gloria esos templos. Sigue diciendo versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor
que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y haré paz. Oye eso, paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora mira esto, hermano. Los ancianos que salieron, aquellos que estuvieron durante la cautividad cuando se sitió a Jerusalén, cuando ellos vieron el nuevo templo que se había construido cuando salieron de Babilonia, dice ahí que ellos lloraron. Allí en el comienzo del capítulo 2 de Ageo, que ellos estuvieron llorando porque la gloria no se comparaba en nada con el templo de Salomón. Y dice, esta tendrá, la gloria iba a ser mayor que la primera que había construido. Había una promesa que la gloria de Dios iba a llenar ese templo. Claro, estabas hablando de la presencia del Mesías. Del Mesías iba a llenar la gloria de ese templo. Era la presencia divina que iba a llenar ese templo. Pero mira lo que sucede, hermano. Le voy a hacer una pregunta. Y vamos a meditar esta pregunta en contexto de lo que hemos estudiado. Cuando Dios pide que el pueblo en el desierto, que levante un tabernáculo para que su presencia esté en su medio, Él me dijo, mira, construyese un santuario, un tabernáculo, así como a usted le parece. Le dio todos los detalles específicamente, de todos los muebles, de las cortinas, de los colores, de cuántas tablas había, de cuánto todo. Hizo lo mismo para la construcción del templo de Salomón. Ahora te pregunto, fueron en cautividad por desobediencia, salen y el propósito de Dios es que construyen un santuario de nuevo. Ahora te pregunto, ¿dónde están las instrucciones de construir este tercer templo? ¿Dónde están? ¿Dónde están el plano de Dios? ¿Dónde están por inspiración cómo ellos debían construir este templo? De hecho, decía que si leemos Daniel y leemos el libro de Daniel, vamos a ver que Dios sería para que se levantara no solamente un templo, sino una ciudad. La pregunta de nuevo, hermano, ¿dónde están los planes? Yo le pregunto algunas veces a los hermanos, algunos hermanos me dicen, no, Dios no había dado. Dios no había dado. Eso es imposible, hermano. Eso es imposible, que Dios no da los planes específicos para la construcción de su casa. Lo hizo los veces anteriores. Ahora, yo quisiera que nosotros miramos el contexto por un segundo del libro Ezequiel, el libro de Ezequiel. Cuando el profeta Ezequiel escribe el libro de Ezequiel, el contenido de ese libro, y tiene las visiones que están en ese libro, ¿cuáles son la situación en cual él escribe ese libro? Bueno, primeramente, Ezequiel es un profeta que está durante la cautividad babilónica. Él estuvo en cautividad. Y cuando él está escribiendo, la palabra del Señor se está refiriendo a aquellos que están en la cautividad babilónica. Ahora, interesantemente, hay instrucciones para la construcción de una ciudad y para un templo en el libro de Ezequiel,
capítulos 40 y adelante. ¿Y sabes qué, hermano? Este templo nunca se edificó. Nunca se edificó. Y vamos a repasar dos cositas ahí de este templo que nos deja claro que este templo era para los hebreos que construyeron, o los judíos, que no es para el futuro. Dice Ezequiel 40, versículo 4. Me habló aquel varón diciendo, hijo del hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro. Sigue diciendo el versículo 4. Porque para que yo te las mostrase, ha sido traído aquí, a este lugar. Dice, cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. ¿Para quién es la visión? Para la casa de Israel. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Ahora, ¿qué es lo que ve Ezequiel allí? Hubiese hecho un estudio un poquito más a profundidad sobre lo que hablas aquí, pero quizás podemos hacerlo en otro momento. Pero vamos a mencionar algunas cosas que hay allí. Allí hay detalles para la construcción de un templo, y un templo en conexión con una ciudad. Hermano, allí se da todos los detalles específicos para la construcción. Ahora, no es por casualidad que se le da una instrucción a Ezequiel, profeta que está en cautividad. Ahora, lo que necesitaba hacer el pueblo es, y si le estaba en cautividad, pero en la cautividad se nos dio las instrucciones, y cuando salieron de la cautividad, podían tomar esas mismas instrucciones y ponerlo en obra. En obra. Pero ¿qué hicieron? Salieron de la cautividad y se olvidaron de las instrucciones de Ezequiel 40 adelante y construyeron en base de su propia sabiduría. Ahora, Ezequiel 40:39, vamos a dar un ejemplo aquí, dice, en la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro lado. Y creo que nosotros notamos algo aquí, porque hay muchos detalles que se da para la construcción de este templo. Pero yo quiero nosotros notar para qué eran estas 2 mesas, 4 mesas. Para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. O sea, ellos iban a sacrificar, en esas mesas eran para los sacrificios del templo. Ahora te pregunto, hermano, si este templo hubiese sido el propósito de Dios que se construyera este templo después de la muerte del Mesías, ¿habrá necesidad de sacrificios? No, hermano. No. Jesús puso un fin a los sacrificios en su muerte. Ya para el año 31, Jesús pone un fin a la ofrenda, a la necesidad de traer un cordero por los sacrificios del pueblo, a la ofrenda. Ahora, si siguen leyendo, ¿verdad? Ezequiel, y yo los exhorto, hermanos, que busquen, ¿verdad? Allí, en el versículo 40 adelante, todos estos detalles, porque son muy interesantes, sobre la construcción de este templo. Hay un detalle aquí, hermano, que yo quisiera que vemos aquí en el versículo
Si me da un segundo. Ezequiel 48:35. Ezequiel 48:35 dice así. El derredor tendrá, dice, tendrá 18,000 cañas, pero eso no es lo que quiero que nosotros enfocamos, sino al medio del versículo dice, y el nombre de la ciudad, porque la ciudad estaba conectado con el templo, desde aquel día será Jehová Sama. ¿Para qué quiere decir eso? El nombre de la ciudad es que el Señor está aquí. El Señor está aquí. Ahora, hermano, ¿qué pasó? Que Dios había dado las instrucciones para la construcción de esos santuarios, 2 santuarios, para que su presencia estuvo en su medio. Ahora te pregunto, por fin el santuario que ellos construyeron, cuando salieron de Babilonia, después que eran rebeldes de nuevo y se tomaron 149 años en vez de 70, cuando construyeron ese santuario por su propia sabiduría y no usaron las instrucciones de Dios, te pregunto algo, hermano. El arca del pacto, en ese último tercer templo que construyeron, bueno, se considera como el segundo templo, porque no están contando el tabernáculo, ¿sí? Pero si contamos el tabernáculo son 3. Ese arca del pacto estaba, vamos a dar ejemplo, en los días de Jesús, el arca del pacto estaba en ese templo que se llama el templo de Zorobabel, o también lo llamaron el templo de Herodes, porque Herodes hizo muchos arreglos a la construcción durante su reinado. Pues es el templo que había en los días de Jesús. Te pregunto, hermano, ¿el arca del pacto estaba en ese lugar santísimo? No. No estaba allí en ese lugar. ¿Qué sucede, hermano? Que no hay la manifestación de Dios en ese templo. No llevan las instrucciones de construcción. No lleva las instrucciones, ninguna instrucciones. No lleva la presencia del arca del pacto y no lleva la gloria de Dios. Sí, Jesús apareció en ese lugar, sí, su presencia divina estuvo en ese lugar, pero fue rechazado. Ahora, yo me pregunto, esto es realmente pues mi pensar personal, yo me pregunto, porque yo veo cuando estudio la palabra de Dios y veo las palabras de Jesús, me hace entender que Jesús conocía las profecías de una manera a profundidad. Porque usted ve que Él, como habla y vive, Él vive y se pone en posición para cumplir las profecías con su vida. Ahora yo me imagino que Jesús hubiese estudiado el libro de Ezequiel en conexión con Esdras y Daniel y Ageo y todos estos libros, que todos están conectados. Y yo me pregunto, Jesús se daba cuenta que en el templo en cual él estaba, en ese lugar parado, no era el templo en cual Dios había instruido o indicado que construyera. ¿Será que él se dio cuenta que, mira, yo estoy en este lugar y esa gente no, de nuevo, no siguieron las instrucciones de Dios? No sé si recuerda el texto que vimos en Ageo, pero decía que el deseado de todas las naciones iba a venir a ese lugar, iba a llenar ese lugar con su gloria, y el que el Señor le iba a dar paz a su pueblo. Paz.
Y te pregunto, este templo que levantaron por su propia sabiduría, ¿tuvieron paz con ese templo? Cuando Jesús le decían, profetizando, decía, aquí no quedará piedra sobre piedra. Paz. Lo que sucede en el año 70, la destrucción de ese templo. ¿Será que Jesús, y yo no he visto esto específicamente escrito de esta manera, sino a mi conclusión, ¿será que Jesús, en ver que el pueblo rechazó la misma instrucciones de Dios de construcción de ese templo, no será que él vio el rechazo del pueblo del mismo Mesías y de la destrucción del templo del año 70? Ahora, hermano, vamos a poner algo en contexto aquí. Se destruyó en el año 70 a este templo que es el Zorobabel o el templo de Herodes. Pero Dios en el tiempo de fin levanta un pueblo al fin de los 2300 tardes y mañanas, al fin del periodo profético, que se purifica el santuario celestial. Al fin de ese periodo profético, Dios levanta un movimiento, un pueblo que cumple la profecía, que viene anunciando la hora de juicio ha llegado, y en conexión con la obra de Jesús, que está haciendo en el lugar santísimo, ellos vienen anunciando, ¿verdad?, la obra del santuario. No solamente eso, sino que hay una relación que el segundo ángel viene dando poder y fuerza, dice el conflicto, poder y fuerza al primer mensaje angélico. El segundo ángel le da poder y fuerza al primero. ¿Cuál es el mensaje del segundo? Ha caído Babilonia. Ahora, ¿qué sucede? Al fin del periodo profético, hay un llamado para un pueblo, salir de Babilonia. Óyeme, como salieron de Egipto, de la esclavitud, de la cautividad. Dios los llamó de salir de Egipto, pero no era para ir donde ellos querían, sino que los trajo al Sinaí. Le dio los 10 mandamientos en Éxodo 20. En Éxodo 25 ya dice, construyeme un santuario. Fueron en cautividad en Babilonia. Fueron en Babilonia 70 años. Era propósito de Dios que ellos salieran, pero no salieron para donde querían, sino para levantar un santuario. Ahora en el tiempo del fin, a fin de los 2300 tardes y mañana, se levanta un movimiento, para llamar a un pueblo de salir de Babilonia, pero no es para ir donde ellos querían, sino para preparar a las personas y basarlos en las verdades del santuario. Ahora la pregunta es, hermano, que si ese pueblo en estos días está proclamando las verdades que Dios le dio a este movimiento basado en el santuario, o será en las instrucciones que Dios había dado al santuario. ¿O será que el pueblo está enseñando, tiene una enseñanza del santuario que es basado en su propia sabiduría humana? Si su mensaje del santuario no es basado en las instrucciones de Dios, sino que el santuario que ellos están levantando es con las instrucciones humanas, así como lo hicieron cuando salieron de Babilonia. Esa es la pregunta. Porque hoy en día se dice, sí,
En la iglesia se predica el santuario. El otro día se habló del santuario. Es más, en estos días, comenzando parece desde hoy y adelante, van a tener 10 días de oración y son basados en el santuario. Muy interesante lo que está haciendo la iglesia. Ahora, hay una cita aquí que me llama mucho la atención. Voy a mencionar algo de esos 10 días antes de pasar a la cita. Hermanos, ¿dónde sale eso de 10 días de oración? 10 días de oración, ¿dónde sale eso? Hermanos, esos son de las prácticas de Ignacio de Loyola. Se llama formación espiritual. Esos son una de las prácticas espirituales, ejercicios espirituales que se enseña. Ahora toman eso y lo ponen y dicen, vamos a hacer 10 días de oración, pero vamos a hablar del santuario. Y cuando tú miras lo que hablan del santuario, no ponen en relación con las instrucciones de Dios. Ahora yo quiero ver algo aquí de las instrucciones de Dios. Primero escrito, el librito primero escrito, los hermanitos que tienen este librito tan importante, realmente es un libro que lamentablemente ya no se consigue en ningún lado. Dice, página 63, ustedes han leído esta cita un millón de veces, pero vamos a ponerlo en contexto. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Hermanos, son muchísimas verdades que tiene la palabra de Dios. Pero es la verdad presente lo que necesita lo que el rebaño necesita, perdón. Dice, he visto el peligro, mira qué cosa hay, hermano, peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente. Ahora te pregunto, ¿cuál es la verdad presente? Vamos a seguir. Para espaciarse en temas que no tienen unir el rebaño ni sacrificar el alma, en esto Satanás aprovechará toda la ventaja posible para perjudicar la causa. Ahora, vamos a ver cuál es la verdad presente. Porque hay un peligro en no enfocarnos en la verdad presente. Entonces, si hablamos de otras cosas que no es de la verdad presente, pues estamos en peligro ahí. ¿Bien? Dice, pero los temas como el santuario, ahí está, hermano. Ahí está. Usted predica el santuario y eso es verdad presente. No termina la cita. Dice, lo voy a leer de nuevo. Pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, ¿qué cosa? No solamente el santuario, no dice ahí los temas del santuario. Punto. Próximo. Otra cosa. No. Dice el santuario en relación con los 2300 días. La verdad presente es cuando tú hablas de la porción del santuario que cumple la verdad de los 2300 días, que nos lleva hasta la culminación de esa profecía, que es el día de expiación en 1844. Esa es la verdad presente. Ahora, si yo estoy hablando de la cortina alrededor del santuario, que separa el campamento al santuario, eso es una verdad, hermano. La cortina, y hay una enseñanza en la cortina. ¿Ok? La cortina separa lo común con lo santo. Y hay una puerta, y hay solamente una puerta que tú puedes entrar al atrio. Esa puerta es Cristo. Es una verdad, hermano. Pero no es la verdad presente. ¿Me siguen?
Dice, pero los temas como el santuario en relación con los 2300 días, otra cosa, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, dice, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado, el cual es nuestra posición actual y establecer la fe de lo que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. Dice, he visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben parciarse los mensajeros. Ahora te pregunto, hermano. Yo tengo un amigo que es un predicador, bueno, él es médico misionero, pero pues, él predica y hace otras cosas más prácticas también. Él vive en la Florida. Y hace mucho él me dijo que lo invitaron a predicar en una iglesia adventista del séptimo día y él fue y compartió unos mensajes. Nosotros he trabajado bastante con nuestro ministerio bueno, desde que nosotros comenzamos nuestro ministerio. Y él, pues, lleva en relación siempre la predicación con la enseñanza del santuario. Pues cuando él predicó allí en ese lugar, él llevó el hilo en el santuario y hablando con los hermanos, y los hermanos se quedaron muy felices, me dijo, los hermanos se quedaron así como súper contentos y llenos, y uno de los hermanos vino a donde él y dijo, hermano, ¿cuánto tiempo nosotros no hemos escuchado algo que se hablaba en relación con el santuario en este lugar? Oye eso, hermano, oye eso. ¿Cuánto tiempo hace en que ni siquiera se menciona algo del santuario? ¿Cuántos meses, ni años? Cuando yo llegué aquí a Puerto Rico, me parece, no sé si son unos, ya, bueno, cumplí 5 años casado, 6 años, 6 o 7 años, no me acuerdo muy bien, pero es 6 o 7 años. La primera vez que me invitaron a predicar en una iglesia, hablé algo sencillo, de fundamento básico, de las 70 semanas. Y una hermana me dijo días después del culto, me gustó bastante lo que había hablado. Nunca había escuchado ese tema. Hermano, me dejó en espanto. ¿Tú sabes por qué? Es una persona que ha estado en la iglesia 30, 40 años. Y le dije, ¿cómo puede ser que usted nunca ha escuchado las 70 semanas que te van en relación con los 2300 días? Que si eso tú nunca para llegar a 1844, el cumplimiento profético de este movimiento y la obra de Jesús en el santuario celestial. Hablan del santuario, ni se habla del santuario. Y si se habla, lo del santuario se te habla por encimita sobre el atrio. O si lo llevan bien a profundidad, se lo llevan al lugar santo. Y si te menciona algo que sucede en el lugar santísimo, no te explican ni siquiera la obra que se está haciendo en favor de ustedes, del pueblo hoy en día. Ahora, aquí quiero leer la cita que le había mencionado y nunca lo leí. Yo espero que los hermanos estén ahí todavía, escuchando. Y apunten eso. Claro, hermano, claro que estamos escuchando, hermano. Vemos muchos. Ok. Apunten las citas, hermano, especialmente lo de Espíritu y Profecía, para que puedan visitar de nuevo. Evento de los últimos días, página 54. Y bueno, aquí me parece en el libro mío otra página. Quizás pueden apuntar. Si tienen los libritos originales, la capa dura, que parece en 61. Página 61. Dice,
La iglesia adventista del séptimo día debía ser pesada en la balanza del santuario. ¿Por qué eso, hermano? Será juzgada conforme a las ventajas que se haya recibido, y si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, y si las bendiciones confiadas no les capacitaron para cumplir la obra que les confió a la iglesia, dice, se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta, juzgada según la luz y las ocasiones que le fue deparado. Perdón. Hermanos, muy solemne esta cita. La iglesia será juzgado, por decirlo así, en los balances del santuario. Y si su experiencia no llega a balancear comparado con la verdad que se le ha dado, ¿cuál es la verdad que se le ha dado a la iglesia? Es todo en relación, sí, con el santuario completo, claro, pero especialmente la verdad presente en la obra de Jesús en el santuario celestial desde el día de expiación y adelante. Ahora, el día de expiación lleva una profundidad lo que está haciendo Jesús en favor de su pueblo. ¿Cuál es la obra que Jesús termina cuando sale del santuario? ¿Cuál es la experiencia que tiene que tener el pueblo? ¿Y qué es lo que ha hecho Jesús? Es un sacerdote en favor del pueblo, mientras el que estaba dentro del santuario. Daniel 8:14 habla allí de la purificación del santuario. Tu nombre tiene que estar registrado en ese santuario. Y si tú has confesado a Cristo como tu Salvador, tu nombre estará registrado en ese santuario. Y Jesús está haciendo una limpieza, una purificación de esos pecados registrados en ese lugar. Ahora, la iglesia se le ha encomendado un fundamento, unos bases de verdades en cual predicar el mundo, y es basado en esta verdad que Jesús está purificando el santuario celestial, no solamente el celestial, sino a los creyentes que son santuarios, templos del Espíritu Santo. Está haciendo una limpieza de los pecados de esas personas, cosa que Jesús, cuando lo está borrando en el cielo, está borrando esos pecados en el creyente. Están pasando por el proceso de la santificación. Ahora, hermanos, si la iglesia no se dedica a predicar esa verdad, a través de la justicia de Cristo serán santificados, así como lo indica Judas 1:24, que presentará a nosotros sin caída y sin mancha, hermano. Entonces, cuando será pesado en los balances del santuario, será hallado falto. Porque si pone el santuario a un lado del balance y pone la predicación de la iglesia, que casi nunca toca el santuario, y si lo hace, te queda en el atrio. Y si te cogen los poquitos que le gusta profundizar un poco, te llevan al centro. Y si aquellos que raros que entran a mencionar lo del lugar santísimo, te pasan por encimita, diciendo solamente que Jesús entró a interceder por nosotros a partir de 1944 y ¡pum! Lo dejan ahí. Será hallado falto. Pero no termina la cita, mira la página anterior, la página 60. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirve. Y gloria a Dios, hermano, que esta mañana hay un pueblo escogido
escuchando la cadena esta mañana. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y lo dio a los gentiles. Ahora, hermano, bueno, vamos a terminar la cita primero. Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. No termina ahí, hermano. Cuando una iglesia demuestra que es infiel, oye, cuando una iglesia demuestra que es infiel, cualquier iglesia, no importa que la iglesia que sea, el nombre, el título, lo que fuera, dice, cuando la iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición, por la alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Ya no puede. Y tristemente no termina ahí, sino que dice, otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Otros. Allí no dice que cambie el mensaje. Allí no dice, ahora se va a levantar un nuevo religión basado en otras creencias y decir otra cosa. No, hermanos. Es el mismo mensaje que Dios dio al pueblo, sino que los infieles ya lo predican ese mensaje, ya lo enseñan. Entonces Dios levanta a otros a dar ese mismo mensaje. Porque el propósito de Dios se tiene que cumplir. El propósito de Dios se tiene que cumplir. Yo no podía escapar de pensar, y comparto estos pensamientos terminando. Yo durante la semana meditando en estas cosas, no me podía escapar de meditar en la historia bíblica de Elí y los hijos de Elí. No voy a leer mucho, no voy a leer sobre los hijos de Elí, porque muchos de nosotros entendemos y sabemos sobre esa historia. La Trinidad que su profeta lo habla un poquito más sobre esos hijos de Elí, los filistinos. Y dice ahí que los dos hijos de Elí eran hijos apóstatas que trabajaban en el santuario, en el tabernáculo, como sacerdotes. Ahora, Elí era sumo sacerdote y por la naturaleza de las cosas, los hijos del sumo sacerdote deben heredar el puesto de sacerdotes. Y eso es muy interesante. Porque ellos trabajaron allí en el santuario como sacerdotes, pero eran apóstatas. Claramente la palabra de Dios, el Espíritu profecía, indica a ellos como apóstatas. Ahora, algunos resultados de esta apostasía me llaman mucho la atención. Aquí hay algunos de los resultados. No tengo el tiempo de hacer otro estudio, abrirlo a profundidad, sino vamos a hablar lo que vamos a decir ahora en relación de lo que hemos visto del santuario y la importancia del santuario. La obra de Otni-Pines en el santuario hizo, y ellos eran dos sacerdotes que eran ingratos, que no respetaban las cosas sagradas del templo, del tabernáculo, del santuario. Ellos lo tenían por cosas comunes y no respetaban las ofrendas y los sacrificios. ¿Y sabe qué? Que allí, en el Viejo Testamento, allí estaba indicado que en cada sacrificio una porción iba a los sacerdotes, a los levitas. Y una porción se quedaba con la familia.
Pues estos apóstatas se tomaban la cantidad del sacrificio que ellos deseaban para ellos. No le importaban a los otros, sino se quedaban todos para ellos. Eran glotones. Eran solamente, pensaban solamente de yo. No le importaba nada más. Y la apostasía de estos dos sacerdotes lo que hacía es que las personas perdían la confianza en las ordenanzas del Señor, en el santuario y el rito del santuario. Ellos perdieron la vista de las enseñanzas del santuario al Mesías. Hasta el punto que llegaban, que las personas decían, ya no suba al santuario, ni para traer mi sacrificio, ni para pagar mi diezmo ni ofrenda, ni para nada subo yo de nuevo a ese lugar donde están esos apóstatas. Ahora, lo interesante de todo esto es, Dios es sabio. Y no era que Dios iba a permitir dos apóstoles. Y que Elí, con el tiempo de morir, iba a dejar uno de estos, los dos, como sacerdote y sumo sacerdote. Sino que Dios, a permitir, como hizo en Silo, que su presencia se retirara del arca del pacto y del lugar donde estaba el arca. En la guerra murieron los dos hijos, ¿verdad? Lo interesante de todo esto es, Samuel fue llevado al templo como niño y fue educado en la enseñanza del santuario y vino a ser sacerdote. Ahora mira esto, hermano. Samuel, se suponga que Samuel nunca hubiese sido sacerdote, porque no era de la línea de los levitas, y era por herencia que ellos debían de tener el derecho de ejercer el puesto de sacerdote. Pero Dios es sabio, hermano. Y Dios es más sabio que los seres humanos. Dios sabe lo que hace, hermano. Entonces le llevo la pregunta para terminar otra vez, para llevarle a su mente. ¿Será, hermano, que nosotros hemos construido una religión basada en nuestras propias creencias humanamente construidas? Yo te digo, no solamente los hermanos dicen, se está refiriendo a la conferencia, y no, hermano, en la verdad presente existe este problema también. Nosotros hablamos de muchas cosas, de las profecías, de cumplimientos bíblicos, y no nos basamos en la verdad del santuario que Dios estableció en 1844. Ponemos y sacamos cosas de su contexto y lo ponemos en diferentes lados, cosas donde no deben ir. El estudio del santuario es algo digno, hermano, de nosotros meditar de nuevo. Aquellos que creen que, lo del santuario yo lo entiendo, lo de los candelabros, los mesas de panes, el altar de incienso, el lavacro, el altar de sacrificio, el arca del pacto, yo lo entiendo todo. Déjame decirles, hay mucho más ahí. Hay mucho más que se puede hablar. ¿Cuántas tablas había en el tabernáculo? ¿Cuántos pieles? Porque es el color de esos pieles. Se puede hablar de mucho más cosas. Hablamos de la salud, hermano. Hablamos de la salud. Hablamos de la justificación de Cristo. Hablamos de todo. ¿Dónde nos basamos? En el santuario, hermano. Entonces, todo lo que debe estar saliendo de la boca del pueblo es el santuario. Y si tú estás predicando de salud, habla del santuario. Si tú estás hablando de la justicia de Cristo, habla del santuario. Mira que yo he encontrado hermanos, amigos míos, que son predicadores. Pues dice que son predicadores, evangelistas, y predican la profecía, predican las trompetas, los sellos, predican la segunda venida de Jesús, los eventos y todo lo que sucede en el mundo. Y cuando yo hablo del santuario, dice, fíjate, yo nunca he estudiado ese tema mucho,
ni lo predico. ¿Cómo nosotros podemos estar hablando todas estas cosas sin basarlo en la verdad presente que Dios estableció este movimiento? ¿Cómo? Y cuando dicen los hermanos, los hermanitos aquí, dicen, bueno, sí, la verdad del santuario es muy bueno, pero bueno, es que eso es muy profundo para mí entenderlo. Yo lo escucho los predicadores muy buenos, pero yo mismo no puedo explicar. Hermanos, perdóname que se me termine el tiempo, pero lo voy a decir algo. Yo escuché una vez que me dijeron a mí, no importa cuánto tú sabes de las profecías y cuánto tú sabes de las cosas de conocimiento bíblico, es tu relación con eso. Yo te voy a decir algo. ¿Qué relación tú vas a tener a Jesús si tú no entiendes lo que sucede dentro del santuario? ¿Qué relación tú vas a tener a Jesús si tú lo que entiendes y el entendimiento que tú tienes es lo del atrio? ¿Qué relación tú vas a tener con Jesús? ¿Qué relación tú vas a tener con Jesús si tu entendimiento llega al santo? Y si llega al santísimo, ¿qué diferencia en relación yo voy a tener de aquello o cuando yo tenía un entendimiento de solamente el atrio que ahora lo tengo del santísimo? Una relación muy distinta, hermano. Es decir, lo que los hermanos escuchando es tiempo que nosotros tenemos esa relación, pero necesitamos el conocimiento para tener esa relación. Así que, hermanos, gracias por estar conmigo todo este tiempo, esta mañana. Dios les bendiga y tenga un súper feliz sábado. Dios le puede prosperar espiritualmente hablando a su pueblo y que puede estar preparado para la segunda. Vamos a terminar con la palabra ahora. Nuestro Dios y Padre Celestial, Señor. Señor, en todo aspecto de nuestras vidas, en todo aspecto de este mundo, lo que sucede en la naturaleza, en el espacio, en la tierra, en la política, en la iglesia, en todos los aspectos de nuestra vida, en la familia, en mi vida personal, en la ciudad, en el campo, en todos los aspectos de nuestra vida, todas las cosas nos indican que Cristo viene en nosotros. Señor, pedimos que tú prepares tu pueblo para esa segunda venida. Que pueden hacer la obra que necesitan hacer aquí. Y que tú puedes hacer la obra en favor de tu pueblo en la santificación y la purificación de estos templos, de estos santuarios. Pedimos, Señor, que cuando tú vengas muy pronto, y pase lo que pase, sea persecución, sea lo que fuera, de lo de adentro, de lo de afuera, podemos estar nuestros ojos fijados en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Wow, qué excelente tema, Elliot, qué lindo. Amén. Ahí hay una pregunta, me parece. ¿Alguien tiene una pregunta ahí? Había un hermano que está ahí, me parece que está también la hermana Orfa. Antes de que, ya que nos queda un poquito tiempo, Elliot, si tú me puedes explicar un poquito lo del tercer santuario, las instrucciones de construir, el tercer templo. En Jerusalén. Sí. Pero de nuevo, yo mencioné que ellos realmente, ellos no consideran el tabernáculo como si fuera un templo. Así que ellos lo que están hablando del tercer templo es el templo de Salomón fue el primero, el segundo fue el templo que construyeron cuando salieron de la cautividad, y el tercer templo sería el que ellos piensan a construir ahora. Lo que sucede es que ellos van a imponer de nuevo los sacrificios, y los sacrificios de nuevo realmente es una abominación delante de Dios, porque el sacrificio era representado por Cristo, el Mesías, y la profecía de las 70 semanas decía que
el ungido, el santo de los santos, el Mesías, iba a poner un fin a los sacrificios. Entonces, a ellos comenzar a sacrificar de nuevo, realmente es una abominación delante de Dios. Claro, no hay ninguna salvación en ninguno de esos sacrificios. Y a ellos rechazar el Mesías y ahora volver a los sacrificios, bueno, hermano. Y cuando te decías que pusieron 4 mesas para degollar en el sacrificio, ¿no deberían haber sido 4, deberían ser solo 1? No, eso era en los detalles del templo que ellos debían construir, que nunca construyeron. Allí ese templo era mucho más grande, mucho más grandioso, mucho más glorioso. Y solamente yo quería sacar el punto que si Ezequiel está mencionando sacrificios en ese templo, es porque ese templo se tenía que hacer para la época antes de la muerte del Mesías. ¿Ok? Porque si el pueblo está haciendo sacrificios, es porque era antes de la muerte del Mesías. Y ese es el punto que yo quería sacar ahí del templo de Ezequiel, ¿verdad? Era para el pueblo judío, esas inscripciones, era para que ellos construyeran ese templo. Y nunca lo hicieron. Es un templo que nunca se construyó en la historia. Okay. Me parece que está la hermana Orfa ahí que tiene una pregunta, no estoy segura. Hermana Orfita. ¿Cómo fue, Brenda? No la escuché. Me parece que la hermana Orfa tenía una pregunta, no estoy segura. Okay. No, está bien, porque ya él contestó, porque yo era una hora que pienso que el templo es los mismos sacrificios que nosotros hacemos, como dice los sacrificios ahora mismo que nosotros tenemos que llevar la reforma pro salud. Entonces, como nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, yo pienso o creo que el templo ahora mismo, los lugares altos, es como nosotros, los sacrificios que nosotros hacemos, de las comidas, de las cosas que perjudican al Señor, cómo debemos caminar antes de hacer las cosas. Otra duda que yo tenía es cuando uno ayuna, que esté en ayuno, que lo hace, que uno puede comer ciertas frutas, que si uno, que como con cuáles clases de comida uno debe terminar. Como si uno debe terminar con frutos, con vegetales. Porque se supone que nuestro cuerpo es templo ahora mismo del Espíritu Santo. Yo quería algo así. Bueno, Hermana, perdón, saludos hermanos, Dios los bendiga. Tengo entendido por personas que hablan mucho del ayuno y todo, cuando se termina un ayuno debería ser con una cremita de vegetales, algo suave, para que el sistema vuelva a caer en tiempo. Pero depende, ¿verdad? Yo entiendo que depende del ayuno que uno está haciendo, porque algunos hace con líquidos, algunos hace con frutas, pues, ¿verdad? Depende que el ayuno que uno está haciendo, pero bueno, lleva el mismo principio. Debe ser algo suave, debe ser algo, ¿verdad? No debe ir terminando con algo pesado para romper el ayuno. ¿El ayuno en qué parte estaría del santuario? ¿Sería...? ¿Dónde lo pondría? Había muchos, en los días de fiesta llevaban ayuno. El día de expiación un día de ayuno. Había bastantes ayunos en los días de fiesta también. Entonces hay que tomar ejemplos de esos mismos ayunos y por qué se hace ayuno y por qué es razón, motivo, ni cómo ni cuándo. Realmente el ayuno, ¿verdad? Especialmente hablando en el día de expiación, era un día tan solemne que ni siquiera se comía y se apartaba completamente del pecado. Hermano, nosotros vivimos en el día de expiación ahora.
Y el día de expiación no se compartía con las cosas comunes. Era el día de expiación caía en un día sábado, ceremonial también. Entonces, era un día de reposo, descanso. La gente no se ponía a hacer las cosas comunes, fracateos que hacían en la vida común. Y ayudaban. Tú sabes que esto tiene un principio en la salud, porque el día de expiación no debía estar entrando. En el ayuno no entra nada. No debe entrar nada. ¿Verdad? Y si miramos el santuario en el día de expiación era la purificación de todo lo que se acumuló el año completo. Todo lo que se acumuló el año completo salga para afuera y se hace una limpieza. El ayuno lo mismo. El ayuno se acumuló tanto y ahora usted va a dar un break a poner mucho adentro de su cuerpo y darle un tiempo, ¿verdad? Para que el cuerpo puede sacar lo que se ha puesto, que se ha acumulado dentro del. Hermano, el plan de salvación, no solamente de salvación, sino de salud, está allí mismo, en el santuario también. Aquí está la hermana Milagrito Celio. Ajá. Aló, hermano. Amén. Esto de el tercer templo que dicen los judíos y que usted dijo que era abominación porque iban a hacer los sacrificios y otras cosas. Los judíos, para ellos no es abominación porque ellos están esperando a Cristo, ¿verdad? Bueno, en su mente eso es una abominación, pero no hay ningún Cristo que va a venir. Así que no, sabemos una abominación. Sabemos eso, pero para ellos sí quieren construir ese tercer templo porque ellos todavía están esperando a Cristo, ¿no? Claro, porque ellos han rechazado al Cristo. Que ellos están cifrando sus profecías en base a la segunda venida de Cristo, que nosotros sabemos que no es así. Nosotros ya esperamos la venida en gloria de Cristo, pero ellos sí piensan que lo tienen que construir y lo están construyendo, yo creo, ¿no? Sí, bueno, es que el gran problema que tienen los judíos ahí no es la construcción, es que los musulmanes tienen posición de la tierra y dominancia de esa parte donde ellos necesitan construir el templo. Entonces, ellos no tienen acceso a esa parte del templo para construir ahí, porque los musulmanes estarían en contra de que se levante ese templo. Así que, hermanos, yo no sé si han escuchado las predicaciones que se han hecho sobre los últimos 3 trompetas, la quinta, la sexta trompeta, los 3 ayes, pero claramente el conflicto de los siglos dice que Dios usó Islam, ¿verdad? En tiempos pasados. Y así como usó el rey de Babilonia, Nabucodonosor, usted dice, no, pero Islam es una religión falsa. Pero sí, hermano, pero usó el rey de Babilonia como siervo de Dios. Léalo. La palabra de Dios se llama el rey de Babilonia mi siervo. ¿Sí? Perdón. Iba a decir algo. Entonces, lo del tercer templo, hermanos, los evangélicos hablan del anticristo, estando de acuerdo en los primeros 3 años y medio allí en el templo, y que son, y los últimos 3 años y medio serán de persecución para el tercer templo, que serían los 7 años de tribulación que ellos hablan, que comienzan con el rapto secreto. Solamente, completamente una falsedad.
completo. Claro. Ellos, ajá. Sí, hermano, que sí, eso es una falsedad. Entonces, usted me quiso decir que el Señor está usando a los musulmanes para que ellos no puedan construir ahí el templo. Bueno, Dios ha usado el Islam en tiempos pasados con el asunto de romanismo. Y pues yo no sé en este momento si le permitiría o no la construcción del tercer templo. Yo sé de la razón por cual ellos no lo han hecho todavía es por la pastor de los musulmanes. Si no lo hubiesen hecho hace tiempo. Así que bueno, Dios hará las cosas. Amén, amén.